Recuerden que todo lo que termina en itis es inflamación. Por lo tanto, ¿qué es la esofagitis? Pues la inflamación del esófago. Ahora vamos a ver qué es el esófago. Y vean que el esófago es un tubo que conecta, ¿sí?, la faringe con el estómago. Entonces, este tubo que conecta la faringe con el estómago le llamamos esófago. Por lo tanto, cuando ese tubo se inflama, me va a provocar una esofagitis. Vamos a ver quién produce esa inflamación, que es la etiología. Si vemos la etiología, la principal etiología se llama, ¿sí?, el reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Algunos autores también le llaman enfermedad por reflujo gastroesofágico. Hay también procesos infecciosos por el consumo de alcohol, de tabaco, de cosas irritantes, el consumo de sustancias tóxicas. Por ejemplo, si toman cloro o alguna sustancia tóxica te puede irritar y te puede provocar también una esofagitis. Pero la más frecuente de todas se llama enfermedad por reflujo, que ahora vamos a ver qué es la enfermedad por reflujo. ¿Cambio? Vean, en esta imagen podemos ver el estómago. El esófago, que es un conducto que viene, ¿sí?, desde la parte superior de la faringe y va a llegar a este órgano que se llama el estómago, tiene dos esfínteres. En la parte superior se llama el esfínter esofágico superior, y en la parte inferior, donde se une con el estómago, se llama el esfínter esofágico inferior, que también se llama cardia, o el esfínter esofágico inferior. ¿Cuál es la función de este estómago? Este estómago tiene tres porciones. La porción superior, que se llama el fondo del estómago. La porción media, que se llama el cuerpo del estómago. Y esta parte que se llama el pilo. Este estómago tiene la función de una cámara de digestión. Cuando llega el alimento al estómago, ahí es donde se van a digerir los alimentos. Por lo tanto, debe de tener sustancias para hacer la digestión. Y hay dos sustancias principales que hacen que se lleve a cabo la digestión. Primero, una que es muy corrosiva, que se llama ácido clorhídrico. Y la segunda, que se llama pepsinol. Entonces, ya te imaginarás que si a ti te cayera ácido clorhídrico en la piel, ¿qué creen que te pasaría? Te quema, ¿sí? Entonces, ¿por qué este estómago no se quema si tiene ácido clorhídrico? Porque tiene unas células que se llaman células caliciformes que producen mucho moco. Y ese moco produce al estómago ¿de quién? Del ácido clorhídrico. Y aquí vemos otra enfermedad que se llama enfermedad acidopéptica, o que la gente lo conoce comúnmente como gastritis. ¿Qué es la gastritis? Es el desequilibrio entre las células que producen ácido clorhídrico, que son las células parietales, y las que producen moco. Imagínate cuando no hay moco y estas producen mucho ácido clorhídrico, ¿qué va a empezar? Te va a empezar a doler y te va a empezar a arder porque no se está protegiendo el estómago. ¿Sí? Si hay mucho moco, no importa que haya ácido clorhídrico, porque entonces no va a provocar ningún daño. Entonces ya vimos que tiene pepsinógeno y tiene una sustancia muy corrosiva que se llama ácido clorhídrico. Y este esfínter, como su nombre lo dice, es un esfínter. ¿Qué es un esfínter? Una válvula que solamente se abre cuando llega el alimento. Cuando el alimento llega ahí, se abre para que pase hacia el estómago. Y ya que pasó el alimento, ¿qué debe pasar? Se debe cerrar. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen enfermedad por reflujo? Que no se cierra, que se queda abierto, y entonces imagínate, el ácido sube para el esófago y te va a provocar una irritación, una inflamación de tu esófago, porque el esófago no tiene las células que producen moco para proteger. Esto principalmente se da, no sé si les ha pasado, pero cuando te vas a acostar y te acabas de cenar,
sientes que se regresa el contenido, porque el esfínter esofágico se mantiene abierto y se regresa ese contenido. Entonces esto es importante que sepamos, que el problema de los pacientes con esofagitis por enfermedad, por reflujo, es su esfínter esofágico inferior. ¿Qué pasa? No se cierra. Si ese se mantiene cerrado, pues no se regresa, ¿sí?, todo lo que contiene en el estómago, y por lo tanto pues no te provoca esofagitis. Entonces el problema se da porque el esfínter esofágico inferior no está cerrado, que eso sería la fisiopatología. Recuerden que tenemos 3 tipos de células en el estómago. Las primeras, que se llaman parietales, que son las que producen el ácido clorhídrico; otras que se llaman principales, que son las que producen pepsinógeno; y las caliciformes, que son las que producen el moco, ¿sí?, y que esas eviten que ese esófago. El esófago solamente es un tubo que conduce el alimento de la faringe hacia el estómago, no lleva a cabo ningún proceso de la digestión hasta que llega hacia el estómago, y que tiene 2 esfínteres, un esfínter esofágico superior y un esfínter esofágico inferior. Cuando nosotros tragamos, se abre el esfínter y pasa el alimento, llega a la parte inferior donde se une con el estómago y se vuelve a abrir para que dé paso hacia el estómago y empiece la digestión, pero se supone que ahí se debe de cerrar. ¿Qué pasa con los pacientes que toman alcohol? El alcohol por sí es irritante, entonces cuando pasa por acá va irritando, ¿sí?, pero cuando llega al esfínter, ¿sí?, y pasa ese alcohol, hace que ese esfínter se abra y entonces provoca que se regrese el alimento. Lo mismo pasa con el tabaquismo. El tabaquismo también provoca que este esfínter no se cierre y se mantenga abierto, y entonces se regresa el alimento y entonces el paciente empieza a tener esofagitis. Porque ahora que veamos el tratamiento, uno de los tratamientos es cuidar la alimentación, principalmente cosas irritantes como es el alcohol o el refresco. ¿Qué pasa con el refresco? Las bebidas gaseosas llevan gas. Cuando llegan acá, ¿qué provocan? Mucha inflamación del estómago y provocan que se abra el esfínter esofágico y se regrese el alimento, y entonces nos provoque una esofagitis. Entonces, ¿cuál es el principal cuadro clínico de estos pacientes? Entonces, el paciente empieza a tener dolor retroexternal. Entonces se llama dolor retroexternal. Tiene pirosis. ¿Qué es la pirosis? La sensación de que se regresa el alimento, como si fuera a vomitar. Y tiene dificultad para tragar cosas sólidas. ¿Qué pasa con este esófago si se mantiene inflamado? Va a llegar un momento en donde el calibre va a reducirse y después cada vez que tragues no vas a poder bajar el alimento porque te va a empezar a provocar dificultad para tragar, principalmente el alimento sólido. ¿Cómo yo lo voy a diagnosticar? Aquí vamos a aprender algo importante. Cuando vimos las enfermedades respiratorias, casi todo lo diagnosticábamos con una radiografía. Cuando vimos enfermedades del corazón, casi todo lo diagnosticábamos con un electrocardiograma. Ahora que veamos las enfermedades, ¿sí?, del aparato digestivo, actualmente el estudio que nos está dando todos los diagnósticos se llama endoscopía. ¿Qué quiere decir? Yo le voy a hacer una endoscopía y me voy a dar cuenta que cuando introduzca el endoscopio en esta parte de acá, ¿sí?, vamos a tener una inflamación, y entonces el diagnóstico se hace por endoscopia. Y entonces los médicos, para que se escuche más bonito, ¿sí?, le dicen: voy a hacerle una esofagoscopía, que no es más que una endoscopía. Y otros dicen: le voy a hacer una esófago-gastroscopía. Ahora, ¿qué va a haber? El esófago y el estómago. Entonces, en el lugar donde van pasando, va haciendo lo mismo. No es más que una endoscopia. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué voy a hacer en estos pacientes?
Lo más importante es la alimentación. Voy a evitar alimentos irritantes y que me produzcan mucho gas, como cuál, ya dijeron, el alcohol, el tabaco, el refresco, el café, porque todos estos van a hacer que mi esfínter esofágico inferior quede abierto y entonces se regrese. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado que les ha dado hipo. ¿Sí saben qué es el hipo? Es que este esfínter se abre y se cierra. Se abre y se cierra, entonces está como loco, abriendo y se cierra. Ese es el hipo. Este esfínter, hay aire aquí en el abdomen, se abre y se cierra y por eso escuché ese sonido. ¿Sí? Entonces, lo único que tenemos que hacer es mantener cerrado el esfínter para que no te está dando hipo. Y ahorita vamos a ver qué medicamentos. Entonces, lo más importante es la alimentación, evitar este tipo de alimentos. Algo importante es que este estómago cuando come se llena y ahí se lleva la digestión. Entonces se recomienda que no cenes, ¿sí? O no te vayas a acostar 2 horas después de que hayas comido. ¿Qué quiere decir? Que no comas y te vayas a acostar. Porque ¿qué pasa? Este estómago está lleno y vas y te acuestas y ¿qué va a pasar? Se va a regresar el alimento. Entonces yo le digo al paciente, cuando vayas a cenar, tienes que cenar 2 horas antes de que te vayas a dormir. ¿Por qué? Porque más o menos en 2 horas ya se hizo la digestión y ya pasó a la otra parte del intestino. Si no, se regresa y entonces empiezas a tener problemas. No sé si les ha pasado que cenan mucho y luego los van a acostar y pues andan ahogando a mitad de la noche, porque este esfínter no tolera y se abre y se regresa todo. Que lo mismo pasa en el vómito. ¿Qué es el vómito? Que este esfínter se queda abierto. Entonces todo se regresa hacia afuera. Entonces vean la importancia de ese esfínter esofágico. Entonces la otra es que cenar 2 horas antes de dormir. Y tenemos unos medicamentos que me ayudan a cerrar este esfínter esofágico. El principal medicamento que utilizamos se llama cisaprida. Hay otro medicamento que todo el mundo lo conocemos que se llama metoclopramida. Entonces la cisaprida y la metoclopramida sirven para cerrar el esfínter esofágico inferior. Por lo tanto, me van a servir también ¿para qué? Para el hipo y para el vómito. Estos 2 medicamentos sirven para el hipo y para el vómito, porque lo que me van a hacer es, me van a mantener mi esfínter cerrado. Algunos autores refieren que también tenemos que tratar esto, y entonces damos medicamentos para que las células parietales, acuérdense que son las que producen ácido clorhídrico, no produzcan ácido clorhídrico. Y hay 2 medicamentos que me evitan que no produzcan ácido clorhídrico. El primero se llama omeprazol y el segundo se llama ranitidina. ¿Qué hace el omeprazol y la ranitidina? Inhiben a las células parietales para que no produzcan ácido clorhídrico, y por lo tanto cuando se regrese el líquido pues no lleva ácido clorhídrico y no te provoca irritación. Pero lo más importante no es eso. ¿Qué es lo más importante? Pues que se cierre el esfínter. Una vez que se cierre el esfínter, no importa si hay o no hay ácido clorhídrico, el problema es que ya no se va a regresar y entonces se me va a quitar la esofagitis. Algunos pacientes viven toda la vida con pirosis y se regresa y les molesta y se quedan quietos ahí y no hacen nada. Esto no es el problema de la esofagitis, porque la esofagitis, se dan cuenta, es muy fácil, sencilla y se cura muy fácil. ¿Cuál es el problema? Que las inflamaciones crónicas del tubo digestivo, te llevan a una malformación, a una producción de una enfermedad que se llama cáncer. ¿Qué quiere decir? Un paciente que tiene esofagitis y toda la vida dice, llevo como 30 años con la esofagitis, a la larga resulta que al rato ya no era esofagitis, que era un cáncer. Y luego vamos a ver gastritis, y entonces la gente luego dice, doctor, es que siempre me dijeron que era gastritis, y resulta que no era gastritis, doctor, era un cáncer. No, señora, era una gastritis crónica que posteriormente se convirtió en un cáncer por no verse tratado. Entonces de ahí la importancia de esto, que hay que tratarlo porque a la larga puede llegar a producir cáncer. Y actualmente estamos viendo
¿sí? Niños de 11, 10 años ya con gastritis. Imagínate si no ya van a tener también esofagitis. Y que son niños que nunca te dicen, ay, tengo pirosis, o que se me regresan, se lo quedan ellos. Es más, hasta nosotros mismos, ¿no? Vamos y comemos mucho y tenemos pirosis, pero no hacemos absolutamente nada. ¿Y cuándo creen que va el paciente? Pues cuando tiene dolor, ¿sí? Y a veces ya es tan grave que probablemente me ha tocado ver pacientes ya con cáncer de esófago. Entonces de ahí la importancia que tenemos que tratar este padecimiento. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿A qué se debe que el estómago no produzca el moco? A que estas células, por ejemplo, el tabaquismo, el paciente que lleva tabaquismo, la nicotina evita que esas células parietales produzcan moco, igual que el alcoholismo. Entonces hay factores, es más, hay a uno actual que es el que está matando a toda la gente, que se llama el estrés. El simple estrés inhibe a estas células que produzcan moco y por lo tanto nos da gastritis. Y entonces ya tenemos gastritis y colitis nerviosas. Por el simple estrés evita que esas células produzcan el moco. Y ahí viene un desequilibrio. Entonces hay muchos factores que llegan a producir, que es, primero es la mala alimentación, que consumamos muchos irritantes. Por ejemplo, aquí hay una zona donde estamos acostumbrados al café, desde chiquitos ya se toma café. Entonces, o el refresco. Antes los niños chiquitos tomaban leche, ahora toman su bibi de ¿qué? De Coca-Cola. Entonces, eso está provocando que se alteren estas células y que por eso es que desde niños chiquitos ya estén padeciendo de gastritis. ¿Alguien más tiene alguna duda? No. Pasaremos a ver entonces ahora el siguiente tema, que son varices esofágicas. Y esto es importante porque este tipo de enfermedad sí es grave y muchas veces los pacientes llegan hasta fallecer. Entonces vean esa imagen. Y cuando vemos esa imagen vamos a aprender y vamos a saber por qué se dan las varices. ¿Se dan cuenta? Este es el esófago, este es el estómago y estas son las venas que van a traer la sangre tanto del esófago, del estómago y de los intestinos y se van a formar en una vena grande que es la vena porta. Esta es la vena porta. Entonces cuando esta vena porta se congestiona de sangre, como lo veíamos en el pulmón, se empieza a llenar de mucha sangre, pues llena todas estas venitas y principalmente las venas ¿de quién? Del esófago. Y entonces, así como las pacientes tienen varices en las piernas, así le aparecen por dentro del esófago. Y entonces esas son las varices esofágicas. Entonces, ¿qué son las varices esofágicas? Si empezamos a ver su definición, ¿qué son las varices esofágicas? No es más que el crecimiento de las venas del esófago que crecen hacia la luz del esófago. Quiere decir que si este es el esófago, no crecen para afuera, sino crecen adentro del esófago. Pues cuando estas venas del esófago crecen, le voy a llamar varices esofágicas. Ahora, ¿por qué se dan estas varices esofágicas? ¿Qué es la etiología? ¿Por qué crecen? Ahí está la primera. La primera se llama cirrosis hepática. Y la segunda causa es la que ya mencionamos, que se llama insuficiencia cardíaca del lado derecho. Ahora vamos a ver la fisiopatología. ¿Por qué crecen esas varices? Cambia. Adelante. Ahí. ¿Por qué crecen esas varices? Vean, este es el hígado. Y aquí llega toda la sangre del intestino por medio de esta vena, que era la vena porta. Y esta vena porta va a pasar la sangre a una vena que tenemos acá, que se llama la vena cava inferior. ¿Sí? ¿Qué pasa con este hígado si se pone duro?
porque la cirrosis, no sé si ustedes saben, es que es como la fibrosis del pulmón. ¿Se acuerdan cuando vimos fibrosis? Que se cambiaba el tejido normal por un tejido fibroso. Lo mismo pasa en la cirrosis. La cirrosis se cambia su tejido normal por un tejido fibroso, principalmente por el alcohol. El paciente que está tomando destruye sus hepatocitos y al destruirse se forma un tejido fibroso. Y cada vez que se están destruyendo los hepatocitos se están produciendo tejido fibroso. Por eso este hígado queda duro, porque es un tejido fibroso. Y a eso le llamamos cirrosis hepática. Entonces la sangre ya no pasa a la vena cava inferior, sino se queda aquí estancada porque este hígado se puso duro. Y entonces al quedarse estancada empieza a aumentar la presión en la vena porta, y entonces una de las principales causas de que crezcan estas varices esofágicas, los autores le llaman hipertensión portal. No es más que el aumento de la presión de la vena porta. Y si aumenta esta presión, la sangre se empieza a acumular a todas las redes de las venitas. Vean, se va al estómago, pero principalmente ¿a cuál se va? Al esófago. Y entonces ahí empiezan a crecer sus venas. Eso es cuando hay que cirrosis hepática. Pero ahora decíamos que aquí venía la vena cava inferior, y la vena cava inferior trae la sangre ¿de quién? Del corazón. ¿Del lado qué? Llega la sangre del corazón derecho. Entonces cuando tiene una insuficiencia cardíaca del lado derecho se va a la vena cava superior, pero también a la vena cava inferior. ¿Y llega a dónde? Al hígado, y lo empieza a congestionar. Por eso el hígado crece porque está lleno de mucha sangre. Y esta sangre que llega al hígado, ¿a dónde creen que se va también? A la porta. Y de la porta, ¿a dónde se va? Al esófago. Y entonces puede producir varices esofágicas. Ahora vean, cuando hay mucha sangre en las venas, para que no se rompan las venas, ¿qué hacía la sangre? Se salía ¿qué? El agua hacia afuera. Y aquí tenemos entonces ¿qué? La cavidad abdominal. Entonces el agua de esta vena porta se empieza a salir hacia afuera, y entonces me va a provocar ¿qué? Ascitis. El paciente empieza a tener ascitis. Entonces los pacientes que tienen cirrosis hepática tienen ¿qué? Hipertensión portal, y la hipertensión portal está haciendo que el agua de las venas se vaya hacia la cavidad abdominal, y el paciente también va a tener ascitis. Es un paciente que tiene cirrosis hepática, tiene hipertensión portal, y esta hipertensión portal está provocando ascitis. Y no solo ascitis, sino está provocando también ¿qué? Varices esofágicas. Esto es importante saberlo, porque una parte del tratamiento se llama quitar la hipertensión portal. Si yo disminuyo la presión a este nivel, pues entonces va a disminuir también la cantidad de sangre y se van a quitar también las varices esofágicas. ¿Cuál es el cuadro clínico de estos pacientes? Como su compañera les dijo, muchas veces son ¿qué? Asintomáticas. ¿Hasta cuándo da síntomas? Cuando se rompen. Cuando se rompen empieza a provocar sangrado. La sangre ¿a dónde creen que se acumula? En el estómago. Y cuando se acumula en el estómago, entonces la empiezas a expulsar, y entonces te empieza a dar ¿sí? Vómito de sangre. ¿Cómo se llama el vómito de sangre? Entonces tienes hematemesis. Hematemesis. Que la hematemesis es el vómito con sangre. Entonces, muchas veces el principal signo característico ¿sí? de los pacientes que tienen varices esofágicas se llama hematemesis. Pasa. Ok, entonces este es el principal signo característico. Los pacientes tienen ¿qué? Hematemesis. La mayoría pasa asintomático, y lo descubrimos hasta que ya el paciente empieza a vomitar sangre. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? ¿En qué quedamos que era el estudio que se hacía en los pacientes de todo el aparato digestivo? ¿Qué tenemos que hacer? Una endoscopia. Entonces, yo hago una endoscopía y ahí puedo determinar si tiene varices esofágicos. Entonces, ojo, si yo tengo un paciente que tiene cirrosis hepática
y yo sé que la cirrosis hepática me va a provocar una hipertensión portal y que esa hipertensión portal me va a provocar varices esofágicas, entonces a todos mis pacientes que tienen cirrosis hepática yo le hago una endoscopía para determinar qué tamaño están las varices. No me voy a esperar hasta que ya tenga sangrado, porque muchas veces el paciente se desangra por ahí y se muere. Me tengo que ver desde antes el paciente. Entonces todos los pacientes con cirrosis hepática le tenemos que estar haciendo endoscopías para ir viendo el tamaño de las varices y no esperar hasta que el paciente se haya sangrado. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de estos pacientes? El tratamiento es ligar las varices. ¿Para qué las voy a ligar? Para que no me provoquen un sangrado y entonces el paciente, ¿sí?, no vaya a fallecer por un shock hipovolémico. ¿Sí? Ok. Pero si estoy viendo que el problema es la hipertensión portal, no sé si vieron aquí, hay beta bloqueadores, que nadie preguntó, que no es para detener el sangrado, es para disminuir la hipertensión portal. Pues al paciente le voy a dar un beta bloqueador. Y el principal que damos se llama propanolol, que lo que hace es disminuye la presión de la hipertensión portal y por lo tanto va a disminuir el crecimiento de mis varices esofágicas. El paciente, cuando ya se rompió y ya tiene hematemesis, pues el tratamiento se vuelve una urgencia quirúrgica. ¿Qué quiere decir? Inmediatamente le tengo que hacer una endoscopía para ver la varice que está sangrando y llegar y ligarla. O hay medicamentos que se llaman esclerosantes que se les inyectan y esclerosan la vena y cierran la varice y dejan de sangrar. Entonces, eso es actualmente el tratamiento para los pacientes que tienen un sangrado, que debe hacerse una endoscopía urgente para poder llegar y hacer una ligadura de las varices. Anteriormente, cuando yo era interno, me acuerdo que lo que hacíamos, que el paciente tenía hematemesis secundaria, una cirrosis hepática, porque se rompía una varice esofágica y le hacíamos lavados con agua fría, porque decíamos que el agua fría hacía una vasoconstricción. Entonces, a la hora que metes el agua fría, ¿sí?, la varice hace una vasoconstricción. Vaya, entonces, un bote de nieve, le decíamos. Un bote. ¡Tráigale nieve! ¿Cómo? ¡Tráigale nieve! Sí. Le metías frío y lo que hacía es una vasoconstricción y por lo tanto se paraba el sangrado. Después algunos pues le metíamos adrenalina, porque la adrenalina es un vasoconstrictor, al agua de la parte le echamos adrenalina para hacer una vasoconstricción. Pero realmente actualmente lo nuevo es que le hagamos una endoscopía para hacer una ligadura o esclerosar la arteria y parar el sangrado. ¿Sí? Este paciente no para ese sangrado y es una varice muy grande, el paciente te puede hacer un choque hipovolémico y el paciente se va a morir, y debe ser inmediato. El paciente está vomitando y está sangrando por la parte interna. Entonces, lo más importante en el caso de los que tienen cirrosis hepática, ¿qué es la cirrosis? Es un tejido fibroso en el cual ya no funciona el hígado. ¿Y cuál es el tratamiento de esos pacientes? Trasplante de hígado. Tenemos que hacer un trasplante de hígado. En el caso de la insuficiencia cardíaca del lado derecho, ¿qué yo tengo que hacer? Tratar la insuficiencia cardíaca del lado derecho para que ya no me dé una hipertensión portal y por lo tanto ya no me crezcan las varices. Entonces, de ahí la importancia es que yo tengo que identificar cuál es el tratamiento. No sé si les conté, acabo de ver un paciente que llegó conmigo para que lo mandáramos con el gastroenterólogo. Y le pregunté, ¿y por qué vas a ir con el gastroenterólogo? Me dijo, es que hace como 8 días empecé a vomitar sangre. Y me dijeron que es una varice. Entonces ya sabemos que son varices y por eso está vomitando. ¿Sí? Ahora tenemos que identificar por qué le salieron las varices. Y entonces le digo, hey, ¿y tú tomaste, eres pisteador, algún virus? Nada. Entonces su hígado estaba bien. ¿Cuál era la segunda causa? Insuficiencia cardíaca. Cuando le puse el estetos acá, traía una insuficiencia cardíaca por una valvulopatía. ¿Sí? Estaba mal su tricúspide. Acuérdense que las insuficiencias cardíacas del lado derecho, si son por valvulopatías, debe ser la tricúspide o la pulmonar. ¿Sí? Él traía alterada su pulmonar. Le hicimos una radiografía y traía un corazón crecido del lado derecho.
Entonces yo le dije, tú no necesitas ir a ver al gastro, tú necesitas ver a quién, al cardiólogo, porque tus varices están provocando por la insuficiencia cardíaca del lado derecho, no por una cirrosis, que si hubiese sido por una cirrosis, ahí se tendría que ver al gastroenterólogo. Entonces siempre que tengamos varices esofágicas, lo más importante es determinar la causa que me está provocando, porque de ahí también depende el tratamiento. ¿Cuál era el tratamiento de este paciente que tenía una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo porque no estaba funcionando bien su válvula tricúspide? ¿Qué le teníamos que hacer? Digoxina. ¿Pero qué le tenemos que hacer? No sirve la válvula tricúspide. ¿Qué le tenemos que hacer? Pues cambiarle la válvula, ponerle una válvula nueva para que ese corazón deje de estar haciendo insuficiencias cardíacas del lado derecho, y entonces el paciente se le quita su hipertensión portal y por lo tanto se le van a quitar las varices. ¿Sí? No le voy a estar dando, ¿sí?, su ligadura, le voy a estar haciendo esto, porque ¿de qué me sirve si va a seguir con su hipertensión portal? Yo tengo que quitar la enfermedad de fondo, que en este caso era una insuficiencia cardíaca del lado derecho. Eso es todo.